Enséñanos a vivir cada día en tu presencia, Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, En tu habitación por siempre. en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación. Yo bendiga a todos los miembros de Casa del Reino, a todos los amigos que cada domingo pueden recibir esta palabra de servicio de escuela dominical. Animamos a los hermanos a estar allí y nutrirse, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos hasta el conocimiento de un varón perfecto. Así que Dios quiere que usted pueda crecer en el conocimiento y pueda madurar. Y la palabra produce eso, el crecimiento a nuestras vidas como creyentes. Así que un abrazo para todos los que están allí en los hogares. Bendiciones de Dios para su vida, y Dios, no importando cuál sea su condición, su necesidad en esta mañana, si está enfermo, creo que la palabra va a bendecirlo, y Dios estará allí haciendo conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en esta mañana y vamos a estar allí con una adoración, con una alabanza, y luego entraremos a ese periodo de enseñanza, de predicación, y damos gracias al Dios del cielo. Presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, En tu habitación por siempre. en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo
Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación, En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu belleza y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Dios los bendiga a todos. Vamos a entrar en la bendición de Dios allá a los hermanos que están de la iglesia en Venezuela, la iglesia Maranata, a nuestro hermano pastor Vicente Coronado, en Guaira, Venezuela, la iglesia Maranata, a sus miembros los bendecimos desde Colombia. Que el Dios del cielo haga sobreabundar bendiciones sobre sus vidas. Queremos tocar el tema en esta mañana, cómo enfrentar las crisis. Y lo voy a dar lectura en Génesis capítulo 41, verso 29 al 36, y dice así las Escrituras. Damos lectura con la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice así: He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ello seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Vuelvo y repito, capítulo 41, verso 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Dios bendiga su palabra, damos gracias a Dios. ¿Cómo enfrentar las crisis? Encontramos en Génesis cómo Dios revela a un gobernante en aquellos tiempos, a Faraón. Venía un tiempo de escasez y venía un tiempo de abundancia, pero que luego del tiempo de abundancia vendría una gran crisis sobre la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor, y que tenía que prepararse para poder sobrevivir en los tiempos de las crisis. De igual manera, el tema de esta mañana es que nosotros estemos preparados para enfrentar las crisis. Y antes de tocar esos puntos de cómo enfrentar las crisis, quiero enseñar qué es una crisis. También quiero enseñar de qué manera llegan las crisis. Y tercero, cuál es el propósito de las crisis. A nivel de los gobiernos, naciones, reinos, congregaciones, ministerios, han sufrido algunas crisis que les ha afectado, produciendo caos, desesperación y muerte. En el año 1929, Estados Unidos sufrió una crisis llamada el Jueves Negro. En ese día los bancos se fueron a la quiebra, una crisis económica, hubo pérdida de negocios de algunas personas, las inversiones de algunos comerciantes se perdieron, algunas propiedades por causa de la economía que estaba en crisis la perdieron, como el caso de una mujer, como el caso de esta mujer que voy a hablar, que en aquellos tiempos, en aquel momento de aquel Jueves Negro, tomaron decisiones equivocadas porque no entendieron cómo enfrentar una crisis. Y esta mujer toma el deseo en su corazón y que quitarse la vida, suicidarse. Pero antes de hacerlo toma un papel y un lápiz y deja una carta que decía: prefiero morir antes de ver cómo otros se apoderan de mis propiedades.
siempre va a estar en los momentos más difíciles de nuestra vida y de nuestra crisis. Para eso quiero que sepa usted que es una crisis. Según el diccionario, define la palabra crisis como un momento decisivo y determinante, una situación crucial cuyo resultado puede decidir la clase de consecuencias que se tendrán, buenas o malas. Es un sinónimo de la palabra crisis, sería la palabra emergencia. Quiere decir que cuando hay crisis hay emergencia. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Esta crisis, esta pandemia, trae consigo una crisis en el cual pues ha afectado a muchas personas, ha afectado la economía de mucha gente, ha afectado hogares y ha traído consigo emergencia, no solamente a nivel económico, sino a nivel sanitario, muertes. Y Dios nos quiere enseñar en esto a cómo enfrentar todas estas situaciones. Ahora, en medio de esta emergencia, queremos que usted pueda entender que Dios tiene el control de todo y que Dios muchas veces va a permitir en nuestras vidas algunas crisis. Entonces, quiero enseñar hoy es que la crisis puede llegar de muchas maneras. Primero, puede llegar por pérdida de un ser querido. Yo sé que en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, hay gente que ha perdido seres amados y que no solamente lo que está sucediendo al nivel económico y una cantidad de cosas que están afectando al mundo en general, y hay caos en el mundo en estos momentos. Y a través de todas las pérdidas que usted y que muchas personas han tenido, es porque en determinado momento Dios va a tomar la decisión de cambiar las cosas. Entonces, ¿de qué manera llega la crisis? A través de la pérdida de un ser querido. Cuando se pierde algo que costó mucho conseguirlo, como un negocio, levantarlo, sostenerlo. Cuando se tiene una familia y se pasa mucho tiempo con ellos, se pierde un ser querido, como hablamos anteriormente, o cuando sufrimos el abandono. Hay gente que por causa del abandono total han llegado a momentos depresivos y han llegado a momentos en que han intentado quitarse la vida. Entonces, hay muchas maneras en las cuales la crisis puede llegar y tocar nuestras vidas. Pero la pregunta ahora, ¿con qué propósito permite Dios las crisis? Eso es lo que me llama la atención. Nos ponemos a pensar como personas, aún nosotros como creyentes, ¿por qué está pasando esto en todo el mundo? ¿A dónde está Dios? Nos ponemos a pensar que si Dios es bueno, ¿por qué la raza humana está sufriendo tanto en estos tiempos? En aquellos tiempos de Egipto donde yo cité para dar lectura, era igual que estos tiempos, una humanidad en el cual nada pasa en la tierra si antes Dios no lo revela o si antes Dios no lo anuncia. Y las crisis que está viviendo la raza humana, que estamos viviendo igual que los tiempos de Egipto, han sido anunciadas hasta por el mismo Señor. El Señor anunció que estos tiempos habría peste, hambre y plagas. Quiere decir que Dios de antemano le viene anunciando al hombre para que el hombre pueda prepararse para enfrentar lo que viene para el mundo. Y Dios muchas veces utiliza las crisis con este propósito. Primero, para forjar nuestra fe. Dios permite la crisis para enseñarnos a depender de Él. Y aquí la condición hoy, retomo, que está viviendo la humanidad, en toda la humanidad, en todo el mundo, a depender únicamente de Dios. El humanismo no ha podido hacer nada por la raza humana en esta crisis. Está luchando y están luchando para traer mejoría a la raza humana por causa de esta contaminación o de esta pandemia. Pero los resultados no han sido lo que la humanidad está esperando. Pero sin embargo, hoy en estos tiempos de crisis hay más gente acercándose a Dios, confiando en Dios, que Él tendrá cuidado de ellos. Y en medio de esta crisis Dios le está enseñando y nos enseña a nosotros y le enseña a cualquier persona que está pasando por momentos difíciles o una crisis, no solamente por pandemia, no solamente por problemas económicos, hasta por una enfermedad que está en su casa por años. Que la crisis tiene un propósito. Primero, enseñarnos a depender de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo y repito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas. El apóstol, el Pablo dice todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Dios tiene el control, aun en medio de las pérdidas, aun en medio de las dificultades. Todo lo que está pasando nos va a ayudar para bien porque estamos acercándonos más a Dios, porque estamos buscando dependencia más del Creador. Nos estamos colocando en las manos confiando que Él es el único que nos puede guardar, que nos puede librar
de todas las cosas que están azotando el mundo a través de esta crisis. Y Marcos 5, 24 y 33 dice de esta manera. Marcos 5, versículo 24 y 33 dice así. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Este es un pasaje muy conocido, muy leído, muy predicado, la mujer sanada del flujo de sangre. Esta mujer había tenido una crisis por 12 años, una crisis de enfermedad que le había gastado su economía, una crisis de enfermedad que la había dejado esquelética, de mal color y un estado físico bien deteriorado. Pero me llama la atención que fueron 12 años padeciendo y que en todos esos 12 años ella buscaba de muchas maneras poder encontrar la sanidad. Dice que consultó a los médicos y cada día le iba peor. En medio de la crisis de esta mujer no desmayó, no dejó de luchar, no dejó de persistir en poder levantarse en medio de la crisis. La enfrentó con todo lo que tenía, con su economía, y la enfrentó determinando en la fe para poder ser sana. Aquella mujer llegó el momento que pudo entender que cuando Jesús iba entrando a la ciudad, que en ese hombre que iba entrando, ella podía confiar y podía ser sana. Depositó toda su fe y toda su confianza en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo. Aquel que tiene poder para dar vida y dar vida en abundancia, para aquel que tiene poder para perdonar nuestros pecados, aquel que tiene poder para hacer grandes milagros. Aquella mujer en ese tiempo de crisis, 12 años, determinó por enfrentarla con la fe puesta en Jesús. Amigos, hermanos míos, los amigos de Casa del Reino, hermanos Casa del Reino, esta crisis la podemos enfrentar solamente en fe, agarrados de Dios, dependiendo totalmente de Él. Y saldremos victoriosos. Dice la Biblia que aquella mujer salió victoriosa en la fe porque puso toda su fe en el Hijo de Dios. Mediantemente ella pensó que con solo tocar el borde ella era sana. Al tocarlo, la crisis desapareció de su vida. La enfermedad que la agobiaba por 12 años, la enfermedad que le había consumido su economía, inmediatamente la abandonó y fue sana. Damos gracias al Dios del cielo. Dios nos está enseñando algunos principios en esta mañana. No importa cuál es lo que usted y yo estemos viviendo. Nuestra fe tiene que estar arraigada en Jesús, confiando en Él, porque es la manera de que nosotros podemos depender. Este es el momento donde toda nuestra fe tiene que estar puesta en Dios para pasar al otro lado en medio de esta crisis. ¿Para qué Dios permite las crisis? Segundo punto, para enseñarnos a ser buenos administradores de todas las bendiciones que Él nos da, según Génesis 54, 57, del capítulo 41. Y dice así: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, y en toda la tierra de Egipto había pan. Una crisis que iba a azotar. De hecho, estaba azotando, no solamente iba a azotar a Egipto, sino que iba a azotar las demás naciones que estaban alrededor. Pero cuando a José se le da la revelación de parte de Dios, el Señor le enseña a José cómo salir en medio de la crisis. Y le enseña cómo tiene que administrar los recursos, cómo tiene que administrar lo que la tierra va a producir en su momento. A veces Dios permite las crisis en nuestras vidas, es para que seamos buenos administradores de las bendiciones que Él nos ha dado, para que cuando llegue la crisis podamos tener lo suficiente para poder estar en paz en medio de ella. Y dice las Escrituras que vinieron 7 años. Luego que pasó el tiempo, vino el tiempo de la abundancia, recogieron en granero, pero aún después de todo eso vinieron 7 años. El escritor sagrado escribe los años de las vacas gordas y los años de las vacas flacas. José le enseñó a Faraón cómo tenía que administrar los recursos en aquel momento para poder enfrentar la crisis. Hoy Dios nos ha enseñado de muchas maneras. Y Dios nos viene hablando de años y años y han pasado, y nos ha hablado por los santos hombres de Dios que la tierra va a sufrir y van a suceder. De pronto salimos de una crisis y entra otra. De pronto no es una pandemia, no es una enfermedad, pero pueden haber
sismos pueden haber, porque está escrito en la palabra, vamos a enfrentarse, va a haber guerra de nación contra nación, y eso es crisis, eso produce miseria, produce hambre, pero Dios dejó todo eso escrito para que nosotros nos preparemos para enfrentar todo, y la única manera de enfrentarlo es agarrado de Dios. Solo Dios nos puede ayudar a administrar en tiempos difíciles las cosas, como enseñó a José y como José le enseñó a Faraón. Génesis 42, versículo 1 al 8, dice de esta manera: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros y para que podamos vivir y no muramos. Era bien fuerte. El hambre estaba azotando la tierra, tremenda crisis. Me llama la atención que José estaba hablándole a un hombre cómo podía sacar al pueblo de Egipto en medio de la crisis. Pero también Dios tenía control de la familia de José. El hambre llegó hasta la casa de José. La crisis golpeó el hogar de José. José había experimentado momentos difíciles en su vida. Había sufrido el abandono, eso es una crisis, de su propia familia, de sus propios hermanos. Quizá muchos de nosotros en determinado momento nos hemos sentido abandonados. José tenía base para sentirse abandonado, vendido, pero que en determinado momento la vida de José en medio de una crisis iba a surgir, y que en medio de una crisis iba a ser el proveedor para su familia. En pocas palabras, la crisis se iba a convertir en una plataforma para que el cumplimiento de Dios en la vida de José, como lo había revelado en sueño a él mismo, tuviera cumplimiento. Yo creo que ahí le digo a los hermanos que me escuchan, a los amigos allá en Venezuela, yo creo que Dios en medio de esta crisis le está preparando plataforma a mucha gente para que los propósitos con el cual te llamó tengan cumplimiento. Y precisamente puede ser en estos tiempos de crisis aquellas personas que Dios le dio que iban a ser evangelistas, que iban a ser pastores, que iban a llevar la palabra a muchos lugares. Creo que este es el momento, esta es la plataforma de Dios, este es el momento donde Dios quiere cumplir su propósito. José estaba en el lugar a pesar de las crisis, a pesar del abandono, a pesar de que había sido señalado, a pesar de que había sido llamado, bendito el nombre del Señor, por los mismos hermanos injuriados, y que de pronto lo vieron en poco, pero José estaba en medio de una crisis que se convirtió en su plataforma. Yo creo que hay gente que me está escuchando, hermanos de la iglesia, que muchas veces le dicen a nosotros los pastores: pastor, tuve un sueño que estaba predicando. Yo creo que este es el momento. Empieza por tu casa, empieza a enseñarle la palabra a tus hijos. La persona que está al lado tenga un puñado de tratado y empieza a extender el reino. Utiliza esta crisis, puede ser la plataforma para que Dios te dé a conocer. De pronto llevarte la carga por un enfermo y que tú veas el milagro. Esta es la plataforma donde Dios, en medio de esta crisis, puede sacarte al ministerio, puede sacar tu familia adelante, aún la puede sacar de que aún tuviste mucho tiempo en una crisis económica mala y cayó esta crisis y ha sido situación difícil. Aún en medio de todo eso, Dios tiene una plataforma para bendecirte, para ponerte, para administrar los bienes. Y no cualquier bien, eran los bienes de una nación, eran los bienes, yo no sé si me están entendiendo. Usted que tiene eso en su corazón de querer ser un gobernante, de querer hacer algo que pueda ser de bendición, de pronto este es el momento donde Dios quiere cumplir su propósito, donde tú te das a conocer, sintiendo la necesidad del que está a tu lado, poderlo ayudar, poder saber que lo que tiene a otro le puede servir, de pronto pensar de que con lo que tú ahora mismo, aunque no cuentes con mucho, puedes hacer bastante en medio de una crisis. José no tenía nada, pero tenía una palabra y tenía un propósito. Y fue Dios, como estoy aquí tocando el tema, fue Dios que en medio de la crisis que estaba pasando en Egipto traería cumplimiento a su vida de ser un gobernante. Bendito el nombre del Señor. En estos tiempos date a conocer en tu familia. Y a mí me encanta esto, la vida de este joven. Y es que a pesar de sus padecimientos y de sus momentos duros y difíciles, se convirtió en el instrumento de Dios para bendecir su familia en tiempos de crisis. Había hambre y el hambre llegó hasta la tierra
de Canaán, la tierra donde estaba Jacob, su familia, sus hermanos, sus parientes, y vinieron a Egipto a comprar y se encontraron con el cumplimiento de Dios a un hombre como gobernante llamado José, como gobernador de Egipto, el cual podía suplir la necesidad de la familia. En medio de esta crisis, mi hermano, usted, miembro de Casa del Reino, los miembros allá de Maranata en Venezuela, este es el tiempo que tu familia puede recibir de lo que Dios te ha dado. Este es el momento cuando necesitan una palabra que los fortalezca, una palabra que les dé ánimo, una palabra que los levante a creer y a depender totalmente de Dios. José le dijo a sus hermanos, luego de todo el acontecimiento, de darles el alimento, y usted conoce la historia de llevar, retener a uno para traer al otro, porque él quería traer a su familia a la tierra de Egipto, a donde Dios había traído cumplimiento a su vida de gobernante. Pero me llama la atención mucho que cuando él se ve a sus hermanos todos reunidos, empieza a sentir algo tan hermoso que las lágrimas inmediatamente denunciaron que él era José, el que estaba dando provisión a su familia, el que le estaba dando provisión a todas las naciones y que estaba dando provisión a Egipto, era su hermano que ellos habían vendido. Y de pronto sintieron temor en su corazón, pero es hermoso cuando tú y yo tenemos el pensamiento de Dios en nuestro corazón y sabemos lo que es bueno. ¿Y sabe qué es lo tremendo? José dice estas palabras: no os pese haberme vendido, porque para guardarlos, para provisión de Dios, ha sucedido todo esto. Qué bueno que tú en tiempo de crisis seas proveedor para otros. Qué bueno que en tiempo de donde no hay salida para muchas familias, tú llegues con una palabra que transforme el ambiente de la familia, llena de esperanza, de que Dios va a estar ahí, de que Dios va a proveer, de que Dios va a bendecir. José no le recriminó todo lo que vivió, todo lo que padeció, tomado como malhechor, llevado desnudo con una vergüenza a la cárcel, tirado en una cisterna sin tener allí nada, vendido como esclavo, pero con todo y eso, en medio de una crisis, Dios promocionó a un hombre. Llegó el tiempo de promoción, llegó el tiempo de promocionarte Dios, y es este tiempo de la crisis. Este es el tiempo tuyo para promocionarte Dios dentro de la familia. Yo estoy viviendo unos buenos tiempos con mis hermanos en carne, pero también he vivido tiempos buenos con hermanos en Cristo. Pero estoy impactado que en este tiempo de crisis la relación y la armonía y ese estado familiar ha ido en aumento, y poder dar de lo que Dios nos ha dado a ellos que necesitan de Dios. Poder impartirle una palabra, poder orar por ellos, poder sentir que ellos ven en ti la respuesta de su necesidad. Y qué bueno que te llaman y te llamen para que ores por ellos. Este es el tiempo tuyo, este es el tiempo de que Dios te quiere promocionar, y es el tiempo de la crisis. El tiempo de la crisis, algunos se echan a morir, pero el tiempo de la crisis para los hijos de Dios es para levantarnos y para enfrentarla. José se levantó en medio de las críticas, de las acusaciones, se levantó y entró a palacio para ser gobernante. Llegó tu promoción, háblale al que nunca le habías hablado, bendice al que nunca había bendecido, aún el que te maldijo, bendícelo, dice las Escrituras. Es tiempo que conozcan el reino de Dios a través de ti, que tú traigas ese reino a la vida en este tiempo de crisis. Que te lleve la carga por alguien que está enfermo y le diga a la familia: no se preocupe, yo voy a llevarme en oración, yo voy a estar pendiente, estoy orando por usted. Estos son los tiempos donde la gente está esperando que alguien les ayude, que alguien les levante, que alguien les fortalezca en fe. Dios permite las crisis en nuestra vida, vuelvo y repito, para que seamos primero, para forjar nuestra fe y permitir dependencia total de Dios, para que tu vida en esta tierra jamás llegue al fracaso, porque con Dios nunca fracasamos. En tiempo de crisis tú no vas a ser uno más de los fracasados. En tiempo de crisis te vas a mantener firme, amado mío, hermano mío, mi hermana que me escucha. Hoy Dios nos trae esta palabra, que en estos tiempos de crisis tenemos que estar fuertes en la fe, fundamentados en Cristo Jesús, porque con Él somos más que vencedores. Con Él vamos avanzando, con Él vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la mala economía, aún en medio con el Señor. No dice con el mundo, no dice con el sistema de cosas que está en el mundo, dice que con Él somos más que vencedores.
aferrados a Dios. Y termino esta palabra, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar la crisis? Quizá es la pregunta con el cual termino esta palabra, que es el tema. ¿Cómo yo como creyente, porque los creyentes somos afectados y somos seres humanos, somos frágiles? La iglesia ha sido afectada en este tiempo de crisis, ya no podemos reunirnos como reuníamos antes, pero estamos fortalecidos en nuestras casas, adorando, leyendo la Biblia, ayunando. Si usted no lo está haciendo, usted no está sabiendo enfrentar la crisis. Porque la crisis no me va a detener a mí para buscar a Dios, para adorarlo, para servirle. Porque creo que este es el mejor momento para que Dios sea glorificado, para que sea conocido como el Dios que tiene la respuesta. ¿Cómo podemos enfrentar las crisis? Primero, poniendo nuestra confianza en Dios. Si tú no tienes tu confianza en Dios, estamos mal. Como decía un amigo predicador, estamos fritos, estamos con un buen huevito, fritos. Si usted dejó de confiar en Dios o no está confiando en Dios, usted no va a salir de la crisis. Se va a enredar, se va a complicar, porque el único que nos da revelación para salir de la crisis, estrategia, se llama Dios. Y la Biblia dice en Job 19:25, Job 19:25, dice de esta manera, un hombre que vivió una de las crisis más tremendas, Dios mío, Job. Cuando habla uno de Job, la gente dice, wow, ese hombre no nace otro hombre como Job. Ese hombre sufrió crisis tras crisis, pérdida tras pérdida, pero nunca perdió su confianza en Dios. Y dice Job de esta manera, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Escucha esto. Yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará del polvo. Vean la expresión de Job. Tremendo. Qué bueno decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Yo sé que mi Redentor vive, pero de esta crisis me va a sacar. Yo sé que mi Redentor vive, pero de esta enfermedad me va a sanar. Yo sé que mi Redentor vive y Él tiene cuidado de mí. Y Job no había conocido a Dios de la manera como hoy se nos ha dado a conocer a nosotros. Porque al final del discurso de Job, de todo lo que padeció y de todo lo que vivió, de las pérdidas y de las crisis que tuvo, Job al final termina diciendo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Qué maravilloso. O sea, una cosa es oír de Dios y otra cosa es experimentar que Dios está contigo en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier circunstancia. En medio de la crisis más tremenda, tú puedas decir, yo no voy a dejar que el diablo me robe la paz. Yo no voy a dejar que mi circunstancia me robe. Mi Redentor está, Él vive y está conmigo. Y aún de esta me va a sacar. Aún de esta me va a librar. Si me sacó de una, me va a sacar de esta. Dios siempre estará ahí para los hombres que en Él confían. Job digo, mi Redentor vive. Qué bueno decir Dios vive, existe, es real, es poderoso. Nadie sin Él ha perdido ninguna batalla. Nadie sin Él no ha salido adelante. Dios nos quiere sacar de adelante en medio de la crisis que estamos viviendo. Esta es una manera de enfrentar la crisis, confiando de que Él está dentro de lo que nos ayuda, confiando que Él es todopoderoso para proveernos, para bendecir. De algún lugar Dios traerá respuesta, pero Dios busca hombres que le crean y confíen en Él para Él hacer grandes cosas, aún en tiempo de la crisis, como lo hizo con José. Segundo punto de cómo podemos enfrentar la crisis. Una cosa es confiar y otra cosa es buscar a Dios. El mundo entero dice, no, yo creo en Dios, yo sé que Él existe, pero Dios está buscando algo más. No solamente que creas, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. No basta solamente creer y temblar. Falta tener una buena relación con Dios. Que esta crisis, y recalco esto que lo vengo haciendo en mis temas, que esta crisis no te aleje de Dios. Que esta crisis no te aleje de la oración, que esta crisis no te aleje del ayuno, que esta crisis no te aleje de la adoración que Dios se merece. Que esta crisis no robe esa relación hermosa de padre e hijo, sino que antes, por el contrario, Dios hoy nos pide que lo busquemos ahora más que nunca. Ahora más que nunca, porque en medio de la crisis se busca a Dios más que nunca. Porque lo necesitamos que obre de mayor manera, porque de pronto cuando las cosas están normales, cualquier oración puede sostenernos. Pero cuando las cosas están complicadas y difíciles, necesitamos tener mejor relación con Dios. Y para enfrentar la crisis hay que mejorar la relación. Hay que
mantener una vida devocional y una vida de oración para yo enfrentar la crisis. Si no tenemos vida devocional, si no tenemos relación con Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia, lamentablemente no vamos a poder enfrentar la crisis. Y ahí es donde muchos pierden las batallas, ahí es donde muchos desmayan en la fe, lo dejan tirado todo. Yo sé que de pronto, de medio de todo esto, van a pasar miles de cosas en el pueblo de Dios, porque esto produce la crisis, produce también en cristianos que no saben enfrentar la crisis de fe, y a cuestionar y a preguntar, ¿ya dónde está Dios? ¿Por qué? Si yo soy cristiano, ¿por qué mi hermano que era cristiano le tocó esta pandemia y por qué murió? ¿O por qué yo perdí esto en esta situación, en esta crisis que está azotando? ¿Por qué yo, que tenía un negocio que había trabajado tanto tiempo, lo perdí? Ahora no tengo nada que hacer. No, Dios siempre, cuando nosotros confiamos en Él, cuando lo buscamos y creemos, Él puede comenzar de cero. Y la gloria mayor, la gloria postrera de tu vida, de lo que emprenda, de lo que haga, va a ser mayor que la primera. En estos tiempos de crisis ha sido duro nosotros para los pastores. Yo no me hallo sin predicar en los altares y me hace falta entrar, como le digo al Señor, me hace falta entrar al lugar santo con mis hermanos, pero no me puede detener el que yo lo adore, el que yo lo busque, el que yo lea su palabra, el que haga mi devocional personal. No, esta crisis no me va a robar lo que por 30 años Él me regaló. Entonces, amados hermanos allá de Venezuela, los hermanos de acá, Casa del Reino, Maranata allá, a los hermanos, al pastor Vicente, a todos los que nos están escuchando, a los pastores que sé que se han encontrado con momentos complicados, difíciles, ¿cómo voy a sacar adelante a aquellos pastores que tienen que pagar arriendo, que están cerrando? Yo me enteré en estos días de 2 pastores que cerraron su iglesia y no la van a volver a abrir porque el costo del arriendo, pues no pudieron pagarlo y optaron mejor por entregar el local que de pronto por mucho tiempo venían trabajando en ello y sirviéndole a Dios. Es duro, pero yo creo que más que todo eso de la dureza nos falta, es como que lo que estoy enseñando hoy, buscar más de Dios, porque de algún pescado sale la drama. Yo me he enseñado que de algún pescado viene la salida. De un pescado salió pagarle el impuesto a 12 hombres que andaban con Jesús y hasta los de Jesús. Y a mí Dios no me ha fallado, aun cuando no esté en el altar, que anhelo, porque es mi pasión estar en el altar predicando, me motiva. De hecho, siento más estar en el altar porque hay una inspiración de Dios, porque yo vivo eso. Pero eso no me va a quitar que con la misma pasión pueda hacerlo, ni me va a quitar el deseo de poder terminar la buena obra que empezamos. La Biblia dice que hay que terminar lo que empezamos, la buena obra. Y en estos tiempos de crisis animo a los hermanos pastor Vicente, a los pastores que nos pueden escuchar, a donde este audio de predicación pueda llegar. Yo le digo a usted que de algún lado está la drama para pagar todo. Aunque no está abierta, pero se va a mantener el local ahí para seguir pagándole al dueño. Más, cuidado nos pasa como le pasó a José. Y en medio de la crisis fue cuando Dios dio el dinero para comprar. Ay, Dios mío. Yo siento a Dios. En tiempo de crisis se compra. Hombres de la Biblia como Jeremías compraron en tiempo de crisis cuando el pueblo se había desviado. Y aún Dios en la cárcel cuando el pueblo estaba rebelde en tiempo de crisis, había tremenda cosa. De hecho, el altar de Dios estaba abandonado, la gente estaba en infidelidad, no había nada. Estaba el sacerdocio por el suelo. Dios le dijo a un hombre, Jeremías, aun cuando estás preso en una crisis, yo te voy a dar para que compres una heredad. Yo no sé, yo le estoy hablando a alguien. Dios mío, Padre eterno, me siento inspirado por Dios. Dios en este tiempo de crisis le va a dar propiedades. Yo no sé si Pastor Vicente tiene proyectos. Yo tengo proyectos con la iglesia. Pero en estos tiempos de crisis Dios ha estado trabajando y está obrando y está proveyendo. No ha faltado pan, no ha faltado alimento, no ha faltado recursos. Y no le pregunto a Dios cómo lo hace. Solo recibo y le digo gracias, Padre, porque antes de la crisis, Dios mío, Dios me mostró un sueño que Él me iba a sostener en tiempo de la crisis. Y pude ver cómo del cielo llovía la bendición de Dios. Por eso yo enseño esta palabra hoy. Que cuando tú confías en Dios, cuando lo buscas de todo corazón, Dios en tiempo de crisis te va a exaltar, te va a bendecir. Vas a hacer cosas que no hiciste en los tiempos de la bonanza. Y es cuando tú ves a Dios y aprendes a depender más de Él. Y dices, wow, yo hice esto. Como yo me pongo a meditar con mi esposa y con mis hijos. Yo hice esto en este tiempo donde es difícil. Pude liberar esto, pude hacer aquello, pude hacer esto. Y hermano, esto para los miembros de Casa del Reino, para usted también.
Confíe en Dios. Deje de estar pensando cosas raras. Llénese de fe. Confíe en Dios. Recuerde lo que Job dijo. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me hará. Yo sé que Dios nos va a sacar de esta. Después de los 120 días de las aguas del diluvio, el agua bajó. Esto va a bajar en cualquier momento. Pero vienen los mejores tiempos para la iglesia. Aunque vienen tiempos que van a venir porque ya están escritos. Pero la iglesia va a experimentar reino en la tierra. Va a vivir de una manera poderosa. El reino de Dios se va a manifestar. Porque la iglesia sale de esta tierra bendecida como salió de Egipto, bendecida. Nos iremos con bendición porque estaremos bendecidos. Y nos iremos con nuestro corazón regocijado y lleno de satisfacción. Porque se dieron cosas en tiempos difíciles. Termino con esto, lo que dice el escritor sagrado en Génesis 41, 16, 25. Génesis 41, 16, 25. Aquí donde va esta palabra que me impactó cuando leí. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia, Faraón. ¡Wow! Hermano, no está en nosotros la respuesta. No está la respuesta en los gobernantes. No está la respuesta en la ciencia. No está la respuesta del hombre no está ahí. Será Dios el que traerá. Y me impactó esto cuando leí esto. Padre, ¿verdad? Tú eres el que vas a traer la respuesta en medio de la crisis. Será Dios que traerá respuesta en medio de esta crisis, en medio de la situación que estés viviendo, en medio de tu economía. Vuelvo y recalco, en cualquier problema, Dios será propicio para traer la respuesta. O sea, en pocas palabras, llegará en el momento oportuno donde todo esto va a desaparecer. Va a llegar el momento donde todo lo que se estaba especulando de muerte y de tantas cosas va a retroceder y vendrá vida sobre esta tierra, porque el dador de la vida tiene un momento propicio para cambiar las cosas, para cambiar las circunstancias, para cambiar la adversidad, porque Él va a llegar. Él no llega tarde ni se adelanta. Él llega en el momento propicio. Esa es la palabra. ¿Cómo podemos enfrentar? Entonces, buscando de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar esta crisis? Confiando en Él. Y tercero, con fe, porque la fe, oye, me impacta esto, porque la fe nuestra del verdadero Hijo de Dios, amigo, llénese de fe, busque fe en Dios. Y dice, mire, porque con fe nosotros vamos a vencer el mundo y todos sus problemas. Con nuestra fe vamos a vencer los problemas, las crisis que van a suceder que están sucediendo y las que van a suceder. Primera de Juan capítulo 5. Damos gloria al Todopoderoso por esta hermosa mañana y por esta palabra. Juan capítulo 5 verso 4 dice la bendita palabra del Señor así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¡Wow! Amigo, hermano, miembros de Casa del Reino, miembros de la Iglesia Maranata en Venezuela, nuestra fe va a vencer la crisis, va a vencer el problema, va a vencer el mundo, va a vencer al sistema, porque la fe produce los cambios, porque nuestra fe vence al mundo. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Tu fe y mi fe va a vencer el mundo. Tu fe y mi fe va a vencer la plaga. Tu fe y mi fe va a vencer la mala economía. Dios tiene poder. Cuando Dios quiere manifestarse en la tierra, busca a una mujer y a un hombre de fe para Él hacer grandes cosas. Damos gracias a Dios y como conclusión termino diciéndole, cualquiera que sea su crisis, que usted ahora en estos momentos esté viviendo, ya sea emocional, ya sea económica o espiritual, ven a Jesús. Confía en Él, porque Él tiene cuidado de ti y hallarás paz en tu vida. Estas cosas os he hablado, Juan, Evangelio 16:33, y este texto te lo regalo, te puede allí fortalecer esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, van a tener crisis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos a un Padre que venció la muerte. Tenemos a un Padre que venció al mundo y venció a Satanás y a todos sus demonios, y venció en Él, en su propio cuerpo, el pecado. Entonces, amados hermanos de Casa del Reino, amigos de Casa del Reino, amigos en Venezuela, pastor, yo sé que esta palabra llegó a tu corazón, yo sentí algo, pero Dios va a bendecir tu iglesia.
Y a pesar de la crisis que está viviendo Venezuela, Dios te va a exaltar en medio de esa crisis. Y sé que Dios lo está haciendo y tú lo sabes, porque eres un hombre de fe y que le crees a Dios. Te bendigo a la distancia, abrazo a la congregación, a los miembros de Maranata allá en Venezuela. Y bendecimos a la congregación Casa del Reino en Baranoa, a todos sus miembros, mis hermanos puestos en pie, llenos de valentía, porque esto no es para cobardes, esto es para valientes. Los cobardes no heredan el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Así que a levantarnos con nueva fuerza, porque con el Señor somos más que vencedores. Dios los bendiga, Dios les guarde, bendiciones, y damos gracias al Dios del cielo. Quiero orar por ustedes, por los hermanos en Venezuela, porque Dios traerá cambios en medio de la crisis. Padre, gracias por la vida de mis hermanos de Casa del Reino, por la vida, Dios, del pastor Vicente, allá en Venezuela, oh Dios, la iglesia Maranata y sus miembros. Sé, oh Dios, que han venido hablando de nuestras vidas, que vienen cambios, oh Dios, y en el país de Venezuela, nuestro país vecino, se acercan cambios, Dios, en medio de la crisis que están viviendo, y nuevamente será restaurada su economía, oh Dios, y va a ser bendecida como nación, Padre, aún mayor de lo que estaba, Dios. Yo te doy gracias, Dios, porque también el evangelio se va a extender, porque se están levantando hombres de Dios que en medio, como el pastor Jesús, oh Dios, allá, oh Dios, en Venezuela, y otros pastores amigos, que en medio de la crisis se están levantando para predicar el evangelio, para anunciarlo, Padre. Señor, que hoy más que nunca la gente está creyéndose, están esperando, Padre, la oportunidad, Dios, y aún los templos, Dios, están siendo allí, oh Dios, visitados, esperando que los abran, Dios, porque hay gente que ya tiene el corazón preparado. Sé que, oh Dios, que en Baranoa, Señor, está ahí Casa del Reino, y a todos amigos que esta palabra puede hacer de bendición ministerio. Yo bendigo Casa del Reino, Padre, y sé que esta palabra, Dios, que me has dado en esta mañana, Dios, es para alentarnos, para fortalecernos, para llenarnos de fe, de confianza y poder enfrentar esta situación, porque contigo vamos avanzando, contigo. Tú no somos de los que retrocedemos, Dios, sino de los que avanzamos, Señor, y contigo somos más que vencedores. Bendigo con abundancia, Dios. Yo no sé a dónde está, Padre amado, este momento, Señor, la necesidad de cada uno, Dios, de ellos, cuál es, Señor, pero yo sí sé que tú tienes la respuesta dónde está oh Dios, para ellos, para suplir su necesidad, sea física, espiritual, porque en ti están todos los recursos. Señor, venga el reino de los cielos, se establezca con ellos, y el pan nuestro de cada día sobreabunde en la casa de tus hijos, y los bendiga amplia, oh Dios, ampliamente, y ensanche, Dios, sus vidas, sus casas, sus territorios en estos tiempos de crisis. Sé que estás levantando en estos tiempos, oh Dios, hay gente que está ensanchando, está siendo bendecido, Dios, y va a seguir siendo aún más, oh Dios, Padre, para poder hacer cosas tremendas en tiempos de crisis. Gracias, Dios, por esta palabra. Te bendigo. Mis hermanos, los bendigo, les damos gracias a Dios, abrazo a su pastor Raúl Silvera, los amo mucho, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Oren por nosotros, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén.